Recientemente recibimos el TRIM Notice o el aviso de impuestos a la propiedad. Y ese es un tema súper interesante e importante que nos afecta a todos los propietarios e inversionistas, especialmente con el aumento de presupuesto que han propuesto algunas municipalidades, como por ejemplo el caso de Pinecrest, que tiene un aumento de alrededor de un 64%. Son cifras importantes y alarmantes para muchos ciudadanos. Por eso hoy me he traído a Pedro Gómez, que es una persona con un conocimiento y una experiencia de larga trayectoria. Pues hizo historia en la Florida al ser el appraiser número 130 de todo el estado. Así que Pedro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy y bienvenido. Gracias. Un placer estar contigo, Maida. Bueno, Pedro, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Y antes que entremos en materia de lo que es el aviso de impuestos y todo ese documento que muchas veces la gente no lee y no entiende, quería preguntarte un poco de ti. ¿Cuándo fue que tú obtuviste la licencia y qué te trajo a desempeñar ese trabajo? Bueno, es algo interesante porque yo estuve en el ejército americano por 3 años en Alemania. Y me iban a mandar a Vietnam, pero no me mandaron. Entonces, cuando yo regresé del ejército, yo vivía en Virginia. Okay. Y allí estuve con un amigo, me encontré con un amigo, que él era el administrador general de una cosa de préstamo para personas que eran miembros de esa institución. Okay. Y él me dice, Pedro, ¿por qué tú no evalúas las propiedades para las personas que me están pidiendo dinero? Que vienen a pedir y entonces préstamo. Yo tengo un colateral para una manera de darle el dinero. Y entonces yo le dije, bueno, sí, está bien, no hay problema. Y de esa manera fue que yo empecé a hacer appraisals cuando aquello no se necesitaba ningún tipo de licencia. Okay. En el año 71 creo que fue. Y ahí sí empecé haciendo appraisals en Virginia, Maryland y en Washington, D.C. Okay. En el año 1972 iniciaron entonces el proceso de tener licencia para hacer appraisals. Y en ese momento pues yo hice lo necesario para obtener la licencia. Y después me mudé a la Florida y aquí seguí obteniendo mi licencia y he hecho trabajos de appraisals. He tenido una compañía que se dedica de real estate, donde se vendían propiedades y tenía un departamento de appraisals. Y en un momento llegué a tener 27 appraisals, Es decir, trabajando para mí, haciendo avalúos para diferentes bancos, etcétera. Es decir, que tú empezaste cuando decidieron que los appraisers necesitaban, los tasadores, una licencia, ya tú tenías experiencia haciendo appraiser en otro Ya yo estado. tenía experiencia sin licencia Okay. haciéndolo. ¿Y aquí en la Florida trabajaste en otros condados como tasador o solamente aquí en el condado de Miami-Dade? No, yo he trabajado en muchos condados, he hecho appraisals en Naples, en Tallahassee, Okay. en Monroe County, en Broward County, en Palm Beach County, en muchos lugares donde se necesitaba hacer appraisals que eran difíciles y me llamaban siempre a mí, no sé por qué. Bueno, por la experiencia que tenías, me imagino. Pero no sé, me gustaba el trabajo y entonces pues yo lo hacía. He hecho cosas muy difíciles como hacer appraisals de una isla, etcétera, etcétera. Y nada, me ha gustado hacerlo. Si fuera de cámara me comentabas que a pesar de que te retiraste, te sientes aburrido y que quieres volver a retomar de nuevo el trabajo, pero que quieres hacer solamente cosas difíciles, que no quieres hacer nada fácil. Sí, nada fácil me interesa porque fácil me aburro haciendo trabajos fáciles. Yo tengo entendido, Pedro, que tuviste un puesto de magistrado. Cuéntame un poco en la oficina del tasador. Cuéntame un poco de cuál era tu rol principal y cuáles eran tus responsabilidades ahí en ese puesto que tenías, en esa posición. Sí, yo recibí una carta de Miami-Dade County donde me nombraba magistrado sin yo haber pedido nada. Okay. Pero ellos me decían en la carta que por mi experiencia y mi récord limpio, pues me querían de magistrado, que era una cuestión de como juez de propiedades, de appeal de propiedades, donde la gente va a hacer pedidos que les rebajan impuestos. Y entonces pues yo tenía ese rol para hacer. Sin embargo, las personas venían hablando de que los problemas familiares que tenían y de dinero y de cosas de esas que a mí no me interesaban oír, ni venían bien al caso, porque lo que es necesario oír cuando uno va a hacer una apelación de impuestos es llevar pruebas de que otras propiedades similares
pagan menos impuestos. Ahí, si son cerca de tu propiedad y son similares, pues ahí puedes buscar información de los impuestos que pagan, y si son menores al tuyo, pues entonces ya tienes una evidencia. Sí. Cuando las propiedades son diferentes, entonces es necesario buscarte un appraiser para tener evidencias y llevarla al lugar correcto de avalúos. Y una de las cosas por la que quería hacer esta entrevista, precisamente porque por ese puesto que tuviste y en esa posición tuviste experiencia de cómo se lleva a cabo ese tipo de proceso de apelación y qué es lo importante que la gente debe hacer. Ya más o menos me respondiste que una de las cosas importantes es llevar evidencia de que la propiedad vale menos y por qué. Ahora, digamos en el caso de que, por ejemplo, yo llevo 20 años viviendo en mi propiedad, estoy amparada por el Safer Homes Act, que tú sabes que no te sube más del 3% anualmente, y digamos que la persona, 3 casas mías, aunque todas las propiedades fueran iguales ahí, a 3 casas mías hay una persona que paga el doble que yo. Eso fue basado que compró después. ¿Tiene esa persona también algún tipo de ayuda, de decir, yo vivo 3 casas de esta y esta persona paga 3.500 y yo pago 6.000? Estoy poniendo un ejemplo, por ejemplo. Sí, claro, si las propiedades son similares, entonces tú tienes evidencia para ir a pedir que te rebajen los impuestos. Aunque la persona diga, el tasador o la oficina del tasador le va a decir, no, lo que pasa es que la persona 3 casas tuyas compró hace 20 años y estaban amparada por todo este tiempo por el Safer Homes Act y tú compraste con un precio más alto hace 3 años. ¿Pueden decirle eso? Bueno, o puede definitivamente, tiene la posibilidad de rebajar un poco los taxes. Sí, tiene mucha posibilidad de que le rebajen los impuestos si realmente está pagando más que propiedades similares. Okay. Y ahí es donde está la cuestión de que tienes que demostrar de que las propiedades son similares a la tuya, que pagan menos impuestos. Y también puede haber casos en que tu propiedad esté en peores condiciones que otras que tienen mejores condiciones o mejores renovaciones, y pagan menos impuestos que tú. Entonces, pues, o igual, y entonces tú tienes derecho a que un appraiser te haga la tasación indicando de que la propiedad tuya vale menos porque está en peor condición y no tiene esos valores que las otras propiedades tienen. ¿Qué tanto demoraría el proceso y qué tan difícil es de que te aprueben algo así? ¿Cuál sería el proceso de apelación? ¿Y qué tan difícil es o qué tan fácil que te lo aprueben? Bueno, ¿cuánto demoraría más o menos? Si tú llevas la información correcta o un appraisal que sea evidente, que enseñe las evidencias y que esté reconocido como appraiser que tiene licencia, pues entonces es posible que te rebajen los impuestos porque tienes evidencia para hacerlo. Y las autoridades están interesadas en tu caso, en si es que verdad tú estás pagando más de lo que debes de pagar. Y en algunos casos te devuelven dinero también, tienen que hacerlo. Usualmente, ¿qué tanto demora ese proceso de que haces la apelación? Siempre todos los años se hace una fecha límite que tú puedes hacer una apelación. Creo que es septiembre 16 o algo así. Y entonces pues tú tienes que simplemente estar preparado para hacer la apelación antes de eso. En agosto ya creo que se pueden hacer las apelaciones. Si se te pasa el tiempo, ya no lo puedes hacer ese año. Bueno, si se pasa el tiempo y tú has tenido algún tipo de problemas que no has podido hacerlo a tiempo porque has tenido ese problema, como de enfermedad o de cualquier otro tipo familiar o lo que sea, pues entonces circunstancias de ese tipo se pueden hacer la apelación aunque sea fuera de tiempo. Otra cosa, que es algo que tiende a confundir para aquellos que leen el Trip Notice, porque como tú sabes, la mayoría no lo lee o no lo entienden. Responsabilidad de la oficina del tasador versus los funcionarios públicos. Tengo entendido, y ellos aclaran normalmente en la carta, que la responsabilidad de la oficina del tasador usualmente es determinar el valor justo del mercado de la propiedad, mientras que el millaje, el amillamiento, como sea que le llamen, no es responsabilidad de los funcionarios públicos y de aquellas entidades como la Junta Escolar, las bibliotecas, los bomberos, etcétera, que piden sus presupuestos anualmente. ¿Qué defensa tiene un ciudadano que entienda que está pagando mucho millaje por su propiedad o mucho valor? Ya la parte del valor sería con el tasador y con el departamento del Valuation Board. Y antes que nos vayamos de ahí, ¿lo harían directamente con la oficina del tasador o tendrían que ir a la Junta de evaluación de las propiedades? ¿Qué es lo que tú aconsejas en ese caso? Bueno, en cuanto al millaje, no hay nada que se pueda hacer porque eso se ha autorizado por las autoridades, teniendo en cuenta el dinero que hace falta para mantener los servicios públicos, etcétera, etcétera, que se use ese millaje de acuerdo con los valores que se hayan determinado que hay en
en la ciudad Okay. o en el condado o lo que sea. Y entonces pues no hay nada que se pueda hacer mucho sobre el millaje, pero sí sobre el valor de la propiedad. Esa es la mejor defensa que puede haber, demostrando de que tu propiedad tiene un valor menor que el que fue asignado por las autoridades. ¿Y sería mejor ir directamente a la oficina del tasador o ir directamente al Valuation Board, a la Junta de Ajuste de Valores? Primeramente vas a la oficina del Property Appraiser. Hay que hacer dos pasos, hay que ir primero. Sí. Okay. Y entonces haces tu presentación de problemas, puedes mandar personalmente, puedes ir, y también puedes ir a través de mandar un email, pero siempre es mejor personalmente hacer el complaint o el appeal. Entonces, si no funciona, entonces vas al Value Adjustment Board, y ya para ir al Value Adjustment Board tienes que llevar evidencia para que te puedan hacer un ajuste. Ok, entonces serían dos pasos, porque usualmente ellos envían una planilla, un documento que puedes llenar, y dependiendo si es una propiedad residencial o comercial, a dónde enviar la ese documento es lo primero que tienes que hacer, entonces llenarlo primero, y mandarlo o llevarlo. Ok, y ya después si no funciona directamente a la oficina del tasador, entonces ir al Value Adjustment Board. Value Adjustment Board. Ok. Correcto. Referente, porque también, y yo entiendo, yo veo que en la vida real no creo que tenemos mucho que hacer. Ellos dicen, referente al millaje, por ley tienen que hacer las audiencias públicas y decir para qué son los presupuestos y qué tipo de institución los están pidiendo. De todas formas, como dicen la oficina del tasador, es nuestro hogar, nuestro dinero y nuestra voz. Si no decimos nada, nada pasa, de todas formas. Una de las cosas que yo creo que podemos hacer, primero que todo, es votar por las personas que creamos que son las más correctas, los funcionarios públicos que van a mejor representarnos para que entonces este tipo de cosas y estos presupuestos estén más controlados. Número dos, entonces, ir a las audiencias y por lo menos mencionar cuál es, hacer nuestra voz. Sí, que eso es importante, que vayan y hagan, se oiga tu voz y tu perspectiva. Claro. Y en algunos casos pues puede ser de que funcione y que vean una necesidad de rebajar el millaje o lo que sea, pero es difícil eso. Cuando ellos le envían el Trip Notice, no está aprobado hasta que no van a las audiencias públicas, y cada municipalidad tiene sus fechas y ahí debe venir. Usualmente creo que son 2 o 3 reuniones. Por ejemplo, yo vivo en el área no incorporada y habían 3 fechas, creo que una era el 27 de agosto, otra ahora el martes 2 de septiembre y otra creo que el 12 de septiembre en diferentes lugares. Y cada cual en sus municipalidades va a recibir en el Trip Notice cuáles son las localizaciones y las fechas donde se van a hacer este tipo de audiencias. Yo sí pienso que es importante que la comunidad vaya y exprese la preocupación, porque ya se paga bastante, y especialmente aquellas personas que están en sueldos fijos, como las personas jubiladas, que uno de sus gastos mayores es los impuestos a la propiedad. Pero bueno, como dice Pedro, a veces no hay mucho que se pueda hacer, porque eso ya es algo que tiene que ver con los funcionarios públicos, que al fin y al cabo son nuestras personas electas, que son los que administran los fondos públicos y los taxes de contribuyentes. Sí, ellos supuestamente, y yo pienso que lo hacen así, ven la necesidad de cuánto dinero hace falta para proveer todos los servicios públicos que son necesarios, de escuelas, de librerías, de todo tipo, policía, lo que sea. Y entonces pues es como esa necesidad de tanto dinero, es que ellos llegan a hacer un millaje. Por lo tanto, el millaje es una cosa que es difícil que se pueda cambiar, porque es necesario para obtener los fondos públicos, necesarios para pagar los servicios públicos. Claro. Errores más comunes que ves que cometen los ciudadanos a la hora de enviar una apelación en el valor de sus propiedades. Sí, el error primero es que las personas van quejándose de que ellos no tienen dinero suficiente para pagar eso, o problemas familiares que han tenido, etcétera, y eso no es lo que van a oír ellos, que puedan hacer ningún tipo de ajuste por eso. La manera de hacer una apelación es simplemente a través de evidencia de que tu propiedad tiene unas condiciones peores o no son tan buenas como las de otras propiedades que tienen avalúos similares. Okay. Entonces, yo entiendo, desde el punto de vista personal, claro que uno se siente mal y se conduele de cualquier situación personal que pueda tener esa familia y que no tenga los medios económicos para pagar los impuestos a la propiedad. Sin embargo, es importante, como dice Pedro, que vayan preparados a la hora de hacer una apelación. Y no es eso lo que van a escuchar. Por muy mala y precaria que sea la situación económica, no es lo que va a ayudarles a que puedan ajustar el valor de la propiedad, sino tener evidencia de otras propiedades, y que también, si pueden tener un appraiser, entonces sería perfecto. Un appraiser que los pueda ayudar y evidenciar lo que están proponiendo. Hay personas que no pueden pagar los impuestos donde viven porque son muy altos y han optado por mudarse a otros condados donde el millaje es mucho menor y los valores son menores, y ofrecen los amenities, las facilidades de vivir confortablemente.
y hay personas que se mudan por eso. Sí, he tenido 3 clientes el último año que 2 vendieron sus propiedades aquí en Miami y fueron a vivir a otros condados y bueno, están contentos. Todo el mundo busca su mejora. Y hablando de eso, ¿cómo compararías tú el condado de Miami-Dade con otros condados en que has trabajado referente a esto del millaje y la evaluación de propiedades? Si tuvieras que decirme algo. Sí, bueno, Miami-Dade es el condado posiblemente de los más caros que hay y es donde es más difícil poder mantener una buena propiedad. Entonces, pues hay condados que están cerca, que pueden pagar que ofrecen los mismos servicios o parecidos a los que se ofrecen aquí, que tienen buenas escuelas, etcétera, etcétera. Y entonces, pues, es posible que sea mejor mudarse cuando se tienen ese tipo de posibilidades, a menos de que la cuestión de trabajo, etcétera, no lo permita. ¿Algún otro consejo práctico que le quisieras dar a la gente, al público, a los consumidores, a los propietarios, a la hora de tener una situación beneficiosa y fructífera a la hora de ellos poder reclamar el valor correcto que piensan para sus propiedades? Claro, yo aconsejo que cuando reciban el Trim Notice, que es diciéndote que la propiedad se evalúa en tanto, ahí tómese una acción y si tú crees que está difícil y que tú puedas pagar ese tipo o que es injusto que te evalúen la propiedad de ese valor, pues entonces debes de tomar acción en ese momento y buscar pruebas de que tu casa no vale lo que ellos dicen, porque después va a ser muy tarde cuando ya te hayan hecho los impuestos que te vas a pagar. Claro. Yo a eso le adicionaría también, Pedro, que hay muchas personas que se despreocupan y se les olvida, una vez compran una propiedad, aplicar, por ejemplo, para el Homestead Exemption. Usualmente yo les dejo saber a mis clientes compradores del año anterior, cuando ya empieza el siguiente año en enero, les recuerdo que la última fecha para poder aplicar para el Homestead Exemption es en marzo 1. Sin embargo, mucha gente me dice, ay, se me olvidó, ay, no lo hice. Y yo termino a veces ayudándoles, muchas veces, a llenar la aplicación. Pero eso es una de las cosas que también tenemos que preocuparnos, señores, para que puedan ustedes obtener el mejor beneficio y pagar la menor cantidad de impuestos posibles, aplicar para todas las exenciones que sean aplicables a su caso. Pueden aplicar para el Homestead Exemption, pueden haber disabilities, sí, hay diferentes tipos que haya enviudado, hay diferentes cosas que le pueden dar a bajar esos impuestos. Además, bueno, si como dice Pedro, les llegó el Trim Notice y vieron que los impuestos están muy superiores a lo que ustedes se sienten cómodos y que piensan que pueden lograr una rebaja y un ajuste en esos impuestos, pues entonces hacer los pasos correctos de no ir a decir no puedo, no tengo el dinero, sino buscar la propiedad que se compara con la tuya, que sea más similar en condiciones y entonces tratar de hacer la apelación a través de la oficina del tasador. De no ser así, de no tener un resultado victorioso en la oficina del tasador, entonces irían con el Value Adjustment Board. Y lo otro, bueno, que tenemos que ser escuchados de alguna forma y si por alguna razón no estamos de acuerdo con el millaje, que en muchos casos yo sé que es así, entonces ir a las audiencias públicas y también manifestar nuestro sentir al respecto. Sí, pueden poner presión en las autoridades y para que ellos presten atención de que a lo mejor hay alguna manera de bajar ese millaje, si es que no hay otras posibilidades de resolver el asunto. Definitivamente. Así que, como decía hace un rato y como dice la carta de la Oficina del Tasador, es nuestro hogar, nuestro dinero y nuestra voz. Hagamos que se escuche. Y Pedro, muchísimas gracias por acompañarme hoy. Gracias por estar con nosotros y por brindarnos todo ese conocimiento y esa experiencia que has tenido a través de los años. Ha sido un placer hablar contigo sobre este tema y creo que es un tema muy importante y que es algo muy importante que estás haciendo. Gracias, Pedro. Encantado. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí conmigo hoy y a ustedes por acompañarnos. Espero que esta información les haya servido de gran utilidad y si quieren escuchar más contenido como este, síganme en mis redes sociales.